bendiciones en este día. Queremos bendecirle, queremos animarle en este día a través del mensaje del Señor. Les saludamos de parte, ¿no es cierto?, del Dios que adoramos. Les saludamos en el amor del Señor. Queremos que usted tenga un mejor pasar en esta vida, no solamente hablando como materialmente, por así decirlo, sino que muchas veces lo que realmente necesita el ser humano es un bienestar espiritual. Y eso es muy importante para nosotros. Es el mensaje de parte de Dios, que solamente este mensaje, el mensaje de Dios que está a través de la palabra, de su palabra, puede llenar los espacios de su vida, esos espacios que no puede llenar el ser humano, esos espacios que no puede llenar el bienestar material. Por eso, como equipo del Centro Cristiano, nos dedicamos a predicar el Evangelio por redes sociales, porque sabemos que una parte importante de su vida y de su día usted la pasa en redes sociales, y nos gustaría que escuchara un mensaje de parte de Dios. Va a ser solamente unos minutos para expresarnos, para decirle cuánto Dios le ama y cuánto Dios anhela que usted tenga un mejor pasar en la vida hablando espiritualmente, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar sobre la verdad que necesitamos, o la verdad que necesitamos escuchar. Que muchas veces esta verdad es dura de decir, es difícil de decir, y no todos se atreven a decirla. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre esto. Y sabe, la verdad que no queremos oír es la verdad que necesitamos escuchar. Y no estoy hablando de cualquier verdad. Estoy hablando de la verdad que habla la palabra de Dios. Esa verdad sana el alma. Aunque usted esté pasando las penumbras más grandes en esta vida, si usted tiene sana su alma, esas penumbras se pasan, digamos, victoriosas. En el libro de Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos y queridas personas que me escuchan el día de hoy, la verdad de Jesucristo que está en su palabra rompe el dominio de la mentira. ¿De qué mentira? De la mentira del diablo, de la mentira en la que muchas personas viven hoy en día. Es por eso que cuando la persona conoce a Jesucristo, su vida pasada es dejada atrás, porque esa vida es una vida de mentira. Porque sin Jesucristo, todo es una vil mentira del diablo. Un espejismo vive usted. Jesús lo dijo de una manera magnífica. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y sabe, no hay algo más precioso, no hay algo más anhelado que el ser humano en su alma anhele, que es el amor de Dios, que es la verdad que hay en Cristo Jesús. Me explico, quiero explicar esto el día de hoy. Primero, el enemigo, Satanás o el diablo, como quiera llamarlo, te hace creer que en el dinero hay seguridad. Y yo te digo, ¿hay seguridad? Sí, pero seguridad material, seguridad carnal, como por así decirlo, mundana. No hay ninguna seguridad espiritual, que es lo que realmente importa en esta vida. La seguridad que da el diablo a través del dinero es una seguridad solo material. Segundo, el enemigo te hace dudar que no hay cielo y tampoco hay infierno.
para que vivas tu vida como te plazca, como tú quieres. Eso es una vil mentira. El cielo y el infierno existen. Y tienes que estar, y tenemos todos que estar preparados. Porque después de esta vida sí hay otra. Sí hay otra. Y ese es el problema que muchos tienen. ¿En dónde van a pasar su eternidad? Tercero, el diablo, el enemigo, te hace creer que no puedes vivir sin pecar, porque somos imperfectos. Somos imperfectos. Y te dice, no, si somos todos imperfectos, entonces no tienes por qué tratar de no pecar, si total, todos pecan. Y te hace creer eso, que no puedes vivir sin pecar. Se mete a tu mente y te hace creer que no existe el dominio propio, que no existe la santidad, que estos dos conceptos son antiguos, son anticuados, son desactualizados. Cuarto, el diablo te hace vivir una falsa seguridad, creyendo que si pecas, no importa porque Dios es amor, no importa porque Dios te va a perdonar. Y te hace olvidar que todo lo que hacemos en esta tierra está siendo anotado en un libro, en el libro de la vida. Querida persona que me escucha, queridos oyentes, después de esta vida hay otra. Y el diablo te da seguridades falsas, así como todas estas que nombré, tantas mentiras más que el diablo hace y que tiene bajo su manga. Porque el diablo vino a destruir, a matar. Pero cuando una persona habla con sinceridad, queridas personas que me escuchan, queridos hermanos en la fe, cuando una persona habla con sinceridad hoy en día, queda como el malo de la película. Pareciera que es mejor no decir toda la verdad, como si se dice. Medias verdades muchas veces se dice, para no dañar la sensibilidad de algunos. Pero yo pregunto, si somos imitadores de Jesucristo, ¿Jesús lo hizo así? ¿Jesús dijo medias verdades? Hermanos, persona que me escucha, no. Jesús nunca dijo medias verdades. Por lo contrario, hoy pensarían muchas personas, quizá yo mismo, no lo sé, que Jesús era un desubicado por hablar las cosas que hablaba o decir la verdad como debe ser. Muchas personas dirían, no, este caballero está loco. ¿Cómo se le ocurre decir las cosas así, un desubicado? Pero queridos hermanos, persona que me escucha, le voy a decir algo. La palabra de Dios dice en Mateo 12, 38 al 39 lo siguiente. Entonces respondiendo algunos de los escribas y fariseos, diciendo, Maestro, esto es refiriéndose a Jesús. Maestro, le dijeron a Jesús, deseamos ver señal de ti. Jesús respondió, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahí Jesús estaba haciendo una referencia, ¿no es cierto?, que cuando Jonás se lo tragó, ¿no es cierto?, este gran pez y estuvo 3 días en el abismo y después, ¿no es cierto?, el pez lo devolvió, lo vomitó y ¿no es cierto?, volvió a estar en tierra. Hacía referencia cuando él, ¿no es cierto?, lo iban a crucificar, a matar y a resucitar al 3er día. Esa es la señal del profeta Jonás que se refiere a la palabra de Dios. Pero imagínense cómo se refiere Jesús a estas personas, porque Jesús conocía el corazón de estos escribas y fariseos que le dijeron o le demandaron una señal. Le dice, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, en el fondo muchas personas decían, mira, lo está ofendiendo. Y quizá a lo mejor de alguna manera sí.
pero es lo que había en su corazón, es lo que eran ellos. Jesús solamente reveló su corazón, reveló sus vidas, pero se los dijo, les dijo la verdad en su cara. Generación mala y adúltera. Jesús no decía las cosas blandas, decía la verdad de frente. Y no las decía de una manera muy blanda. En el libro de Mateo también hay otra expresión de Jesús. Dice, generación de víboras, le dicen las personas. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Entonces, también aquí tenemos una expresión fuerte. Jesús le dice a estas personas, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, aquí Jesús también reveló el corazón de ellos. Les dijo la verdad, revelando su corazón. Porque ante el Señor, todos nuestros corazones están desnudos. Todos nuestros corazones, nuestras vidas, están desnudas frente al Señor. Y también, ¿no es cierto?, no solamente el Señor reprendía, y no solamente el Señor reprendía a estas personas que llegaban a Él preguntándole cosas maliciosas, porque estos fariseos venían con preguntas maliciosas para poder injuriar después a Jesús, para crucificarle. También Jesús reprendía a sus discípulos, sus amigos cercanos. En Lucas 9 del 51 al 56 dice lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Acuérdense que estas personas, los samaritanos y los judíos, se odiaban. Así que por eso no le recibieron a Jesús. Después dice, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús, les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Queridos personas que me escuchan, Jesucristo decía la verdad a las personas, incluso siendo sus amigos, como dije, y sus discípulos, como lo fue Jacobo y Juan, y los reprendió. Incluso, acuérdense que también incluso reprendió a Pedro. Cuando Jesús tenía que ir a un lugar y Pedro le dice, pero Señor, si todos te están procurando prender, atrapar para crucificarte, ¿cómo tú quieres ir a ese lugar? ¿Y qué le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. ¿Por qué? Porque Satanás tampoco quería que Jesús cumpliera su propósito. Entonces, a su mismo, discípulo cercano que era Pedro, le dijo, aléjate de mí, Satanás. Entonces Jesús iba con la verdad siempre de frente y revelaba el corazón del que estaba, ¿no es cierto?, preguntando. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca cambió la verdad, incluso cuando le causó problemas decirla. Por ejemplo, frente a Herodes, frente a los fariseos, frente a las personas que lo acusaban cuando iba a ser crucificado. Nunca cambió su versión, siempre dijo la verdad de frente. Es por eso, hermanos, persona que me escucha, que la verdad que no queremos oír es la verdad que necesitamos escuchar. Como cristianos, como personas de Dios, necesitamos alejarnos del pecado. ¿Qué pecados?
Muchas personas dicen, ya, pero ¿qué es lo que es pecado? Bueno, yo lo voy a decir como dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 16 al 21, dice, dijo pues, el apóstol Pablo, esto es hablando a la iglesia de Gálatas, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Escuche bien esto, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones. Muchas personas no entienden qué es lo que son las disensiones. Disensiones simplemente son la falta de acuerdos. Herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya los os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y quiero, persona que me escucha también, no olvidar el pecado de la lujuria, de la gula, la avaricia, la pereza, la envidia, el incesto, el aborto, el suicidio, la violación, la soberbia. Muchas personas dicen, no, yo soy un hombre bueno, yo soy una mujer buena, yo hago ayuda, yo ayudo a los pobres, a los necesitados. Pero qué decirle, que nadie va al cielo por ser bueno. Solo nosotros vamos al cielo por la bondad de Dios, por su misericordia, por su gracia, por recibirlo en el corazón, por recibirlo como Señor y Salvador, aquí a Jesucristo, el único intercesor entre Dios y los hombres. Muchas veces al decir verdades como estas, la gente se incomoda. Pero queridos hermanos, necesitamos estas verdades en las iglesias, en la vida de los creyentes y los que no son creyentes, para que no vengan con engaños también al evangelio, porque muchas veces se le dice a las personas, vean el evangelio, se te van a quitar los problemas. No, mentira. Llegando al evangelio va a empezar a tener problemas y luchas con Satanás. Y ahí necesitamos de la cobertura del Señor, de la comunión con Dios. Y estas verdades incomodan, pero hay que decirlas. ¿Para qué? Para caminar en la dirección correcta. Y también necesitamos saber que nuestra tarea como cristianos es buscar a Dios en la intimidad, en la oración, en el ayuno, en la palabra. Escudriñar la Escritura para que seamos capaces de responder las preguntas que muchas veces nos solicitan. Compartir nuestra fe con nuestra familia, con nuestro entorno, nuestras amistades, allá afuera en la calle. Alejarnos del pecado que nombramos también. Siempre recordar los mandamientos que Dios nos dejó. Principalmente la base fundamental, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y también amar a tu prójimo. Buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dejar las amistades que no te hacen bien, aunque duela, aunque nos parte el alma. Incluso a veces nuestra misma familia es piedra de tropiezo. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 19, 29, y todo el que haya dejado casa, o hermano, hermana, padre o madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. También la palabra de Dios nos dice que el que no es capaz de dejar padre o madre y seguirlo a Él, no es digno de Él. La palabra de Dios nos enseña a dejarlos, o sea, no nos enseña
a dejarlos simplemente porque el Señor se le ocurrió esa gran idea de dejar los familiares, de dejar los padres. No, de dejar nuestras amistades, no. No es porque simplemente se le ocurrió una buena idea o una mala idea, sino que cuando esos familiares, esas amistades son piedra de tropiezo para tu búsqueda en el Señor, déjalos. Si son piedra de tropiezo, déjalos, porque tu recompensa no está aquí en la tierra, está arriba en los cielos. El Señor te dará la recompensa que mereces si haces esas cosas por Dios. El camino del Señor es difícil y es necesario muchas veces pensar en la recompensa para agarrar aliento nuevamente, para agarrar fuerza, como se dice. Es necesario muchas veces pensar en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, para darnos fuerza para seguir adelante. Cuando pensamos en el versículo bíblico que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, no pensamos que conocer la verdad y andar en ella es tan difícil como cuando Jesús le dijo, cuando habló de la parábola del grano mostaza, y cuando después le dice: desarráigate de aquí y ponte en el mar. Cuando uno le decía al monte: desarráigate y ponte en el mar. Es tan difícil andar en la verdad. Es muy difícil. Pero quiero decirte que con Jesús no hay nada imposible. Muchas cosas son difíciles, pero no imposibles. Si Satanás te dijo que no tenías, ¿no es cierto?, que no podías andar en la vida sin pecar, eso es una mentira. Jesús dijo ser perfectos como yo lo soy, como mi Padre que está en los cielos. Pero esta verdad que sale en la palabra de Dios nos hace caminar en paz, en tranquilidad y en armonía aquí en el alma. Aunque tu entorno se esté cayendo a pedazos, si tú andas en la verdad, estarás tranquilo, porque la verdad de Cristo hace libre al creyente. Queridos hermanos, esto es Sana Doctrina. Gracias por quedarte con nosotros escuchando el mensaje de hoy. Gracias por estar con nosotros escuchando esta verdad que te hará libre. Gracias por estar con nosotros escuchando Sana Doctrina. Dios les bendiga y voy a orar por tu vida para que Dios pueda darte fuerza si hoy la necesitas. Para que Dios te dé esa fuerza que necesitas, quizá en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de tu entorno quizás hostil. Muchas veces, como decía en el mensaje, nuestros amigos, nuestras familias son piedra de tropiezo y duele dejarlos. Pero es necesario por amor a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este alimento espiritual. Queremos, Señor, quiero pedirte por aquellas personas que se han quedado, Señor, en esta transmisión. Yo te pido, Señor, que les dé fuerza espiritual. Padre amado, aquellos que se han alejado de ti, aquellos que ya no se congregan, aquellos que Señor se han alejado de ti por algún u otro motivo, aquellos que han dejado la fe de lado. Padre amado, yo oro por ellos, para que tú les des fuerza, que tu Espíritu Santo, Jesús, les ministre ahora mismo, que tu Espíritu Santo les amoneste, Señor, a volver a tus caminos, Jesús, y puedan, Señor, confiar nuevamente en ti, Señor, que puedan poner en práctica la fe otra vez, Señor, que puedan, Señor, confiar en que tú estás peleando por ellos, Señor, que tú no los has dejado, que ellos te abandonaron, de que tu amor no se acaba, que tu amor no se agota, Jesús. Padre amado, dale fuerza, Señor, a aquel decaído,
Dale fuerza al que no tiene fe ya, el que no tiene confianza en ti, Señor. Padre amado, bendice la vida de aquellos que se han quedado y aquellos que van a ver en la posteridad también este mensaje, Jesús. Tú conoces, Señor, el futuro, el presente y también conociste el pasado, Señor. Padre amado, gracias te damos por el mensaje de hoy. Queremos, Señor, pedir por todos aquellos que se han quedado y pedimos bendición sobre ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, persona que me escucha, y queremos invitarle por último a seguir nuestras redes sociales en TikTok, por acá, ¿no es cierto? En TikTok, en mi cuenta personal, Dios les bendiga, y también, ¿no es cierto?, en Facebook, en YouTube, en Instagram. También tenemos nuestra página Al Dios que Adoramos. Puede buscarnos, Al Dios que Adoramos, ahí nos va a encontrar. Y también puede buscar material, si necesita buscar material que le sirva para su vida espiritual. Puede también buscarnos en www.aldiosqueadoramos.cl para encontrar material cristiano que le va a servir para su vida, para formar su vida espiritual. Así que Dios les bendiga, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.